sus centros de estudio. Espero que todo haya ido bien. Por acá mi saludo. Y bueno, para los alumnos que recién se están uniendo, comentarles que esta es la segunda clase del curso denominado Redacción de Documentos Administrativos. Y la clase anterior comentamos un poco el objetivo del curso, ¿verdad? Que es reforzar los conocimientos teóricos y afinar también dentro de lo posible las habilidades prácticas para la redacción de documentos administrativos. Comentamos que este es un curso de general, ¿verdad? No es un curso de especialidad en el sentido de que no vamos a ver acá documentos, por ejemplo, legales, ¿verdad? Documentos de tipo judiciales, no es el objetivo, sino documentos administrativos que se gestionan normal y diariamente dentro de la administración pública y privada. Entonces, para hacer un breve review de los conceptos que revisamos la clase anterior, para los que no pudieron conectarse, revisamos la ley del procedimiento administrativo general, revisamos, ¿verdad?, qué es un procedimiento administrativo, quiénes son los sujetos del procedimiento administrativo, ¿cierto? Dijimos que existe una autoridad administrativa, que es la organización que decide, ¿verdad?, que es el destinatario de tu comunicación, y también existe un administrado, que es la persona natural o jurídica que solicita, que pretende hacer uso de un derecho, de una facultad conferida a través de un procedimiento administrativo. Después también analizamos y revisamos el concepto de acto administrativo, ¿no? Tenemos que entender que el acto administrativo es la decisión final de la autoridad administrativa sobre una petición inicial del administrado. La misma puede ser favorable, puede ser desfavorable, dependiendo pues el análisis de los actuados, de los fundamentos, ¿no?, que puedan justificar esa decisión, y la decisión del acto resolutivo se va a plasmar a través de una resolución o documento que haga sus veces, en la que se plasme la decisión y también los fundamentos de hecho y de derecho que respaldan esa decisión, ¿no? También en la clase anterior vimos la estructura de un documento administrativo a grandes rasgos, ¿verdad? La utilidad de los documentos administrativos, estuvimos por ahí compartiendo algunos casos, y les comenté que a partir del día de hoy, jueves, segunda clase, íbamos a empezar a ver documentos administrativos ya de manera más detallada y particular. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, queridos estudiantes. Vamos a empezar hoy día con dos documentos que son el oficio y la carta. Vamos a estudiar qué son, para qué sirven, ¿verdad? ¿Cuál es su estructura? Y también vamos a ir analizando esa información, viendo un ejemplo, un texto de ejemplo que nos va a permitir poder ir aprendiendo o repasando cómo se estructura, y también dándole algunos consejos, algunas sugerencias sobre cómo estructurarlo y redactarlo de forma correcta. Vamos a dar inicio entonces. ¿Me confirma si ven mi pantalla en el chat, por favor? Por acá veo algunos alumnos, recuerdo sus nombres, tengo buena memoria. Me parece que Abigail estuvo, Anthony estuvo, Javier me parece que también estuvo, Robert Cruz también estuvo, Janet Carrión también estuvo. Coméntame en el chat, por favor, aquellos alumnos que es su primera clase hoy. Sería muy importante, por favor, tenerlo en consideración para darles la bienvenida, ¿no? De repente para conocer de dónde nos acompañan, desde dónde nos acompañan, desde qué ciudad, qué lugar, por favor, sería importante. Y también para ir interactuando un poquito, ¿verdad? Para que no sea unilateral esta sesión, vamos interactuando un poquito. Natalia, buenas noches desde el Callao. Bienvenida, Natalia, mucho gusto.
no les conté, pero yo los saludo, siempre les pregunto desde dónde saludan y yo nunca digo desde qué ciudad saludo. Yo saludo desde Cañete, vivo acá por trabajo hace como 2 años más o menos, pero soy de Chiclayo, nací en Chiclayo, crecí en Chiclayo, tengo toda mi familia allá, pero vivo un poco lejos, así es el trabajo, ni modo, y viajo mucho, así que por eso conozco varios sitios, varios lugares, pero todavía no conozco todas las regiones, así que es una meta a mediano plazo. Desde ATE, Jennifer, bienvenida, Cristian, bienvenido. Ok, ¿algún alumno que me ayude a a darle lectura a los objetivos de la clase? Por favor, un alumno, una alma caritativa, que me apoye leyendo los objetivos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Javier, gracias, escuchamos. Buenas noches. Dice, conocer los principales alcances de los documentos de petición administrativa, conocer y revisar a detalle la estructura de los documentos de petición administrativa, el oficio y la carta, reforzar a través de ejercicios prácticos las habilidades de redacción de los documentos de petición administrativa, el oficio y la carta. Gracias, muchas gracias por tu aporte. Efectivamente, para los que recién se conectan, estos son los objetivos que vamos a ver en la clase del día de hoy, ¿ok? Gracias. Ahora, la clase anterior, nosotros estuvimos revisando someramente la forma de organización o la tipología de los documentos administrativos. Entonces, nosotros dijimos que los documentos administrativos todos tienen un fin, ¿verdad? Buscan persuadir, buscan lograr algo, buscan convencer a la autoridad administrativa acerca del acceso a algún derecho, alguna solicitud, ¿no? Que te corresponda o que tú creas que te corresponda. Pero dijimos que los documentos administrativos, si bien es cierto, todos tienen un objetivo, pero no todos tienen el mismo objetivo, ¿no? En ese sentido, nosotros mostramos 4 tipologías, ¿no? O una tipología que contiene 4 tipos de documentos administrativos. Y el día de hoy vamos a ver 2 de un tipo de documento administrativo que son aquellos de petición administrativa, ¿ok? Los documentos de administración de petición administrativa, queridos alumnos, no son más que aquel documento a través del cual, de forma individual o colectiva, promovemos por escrito el inicio de un procedimiento administrativo, ¿verdad? El mismo nombre nos lleva a deducir un poco el tipo de documento que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, existen dentro de esta tipología de documentos de petición administrativa 4 documentos: el oficio, la carta, la solicitud y el memorial. El oficio y la carta están subrayadas con negrito porque son los documentos que vamos a ver hoy día. Y el día sábado vamos a ver la solicitud y el memorial, que también son documentos de petición administrativa. Buenas noches, Robert. Saludos a Tumbes. Buenas noches, Rubí. Bienvenida a clase. Ahora, vamos a repasar, yo sé que ustedes ya lo conocen, pero vamos a dar un breve repaso, una breve pincelada a lo que entendemos por el oficio, ¿no? La palabra oficio deriva del latín officium, que significa cargo, magistratura. Es un documento oficial, ¿no? Es un documento oficial que lo utilizan funcionarios que desempeñan cargos directivos, ¿no? Que son directores, que tienen alguna jefatura, u otros, ¿verdad? A través del cual se comunica disposiciones, órdenes, se remite documentos, ¿no? O se informa algo, ¿no? Sirve para realizar gestiones como invitación, felicitación, colaboración, transcripción o agradecimiento. Algunas nociones generales nada más. Tenemos que saber
que el oficio, existen, digamos, dos niveles de circulación del oficio. ¿Cuáles son esos dos niveles? Bueno, esos dos niveles, estimados alumnos, son el oficio de nivel interno y el oficio de nivel externo, ¿no? ¿Por qué de nivel interno? Bueno, es de nivel interno, es de nivel interno porque se da o circula dentro de una misma institución. Como sabemos, existen instituciones digamos, con una estructura grande, ¿no? Por ejemplo, los ministerios, ¿no? Vamos a nombrar un ministerio. A ver, nómbrenme en el chat algún ministerio que ustedes conozcan para interactuar un poquito con ustedes. Cualquier ministerio que ustedes conozcan, para hacer el ejemplo en base a eso. Ya, ok. Vamos a hablar del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es un sector, ¿cierto?, que tiene una organigrama y una estructura bastante compleja y bastante grande. Dentro del Ministerio de Educación, para empezar, hay viceministerios. Vamos a buscar el organigrama para hablar ya en base a hechos, ¿ok? Vamos a tomarnos unos minutos para buscar el organigrama del Ministerio de Educación. Ok. No se ve tan bien por aquí. Miren, acá de mi pantalla, sí, porque yo lo puedo ver. Acá tenemos el despacho ministerial, ¿verdad? Mejor dicho, que es la oficina, ¿no? O el cargo que está ocupado por el ministro, ¿verdad? A nivel del despacho ministerial tenemos una organización que se llama Consejo Nacional de Educación. También tenemos a la Procuraduría Pública, ¿verdad? Si saben qué se encarga la Procuraduría, ¿verdad? La Procuraduría es el órgano de defensa pública que cuentan todas las instituciones. En pocas palabras, vendrían a ser como los abogados que defienden al Estado. Cuando existen algunos delitos, cuando se cometen algunos delitos que perjudican al Estado, que van contra el patrimonio económico del Estado, ¿no? Etcétera, etcétera, la Procuraduría interviene, ¿verdad? Siempre que se genere una afectación a algún bien, a algún predio, a algún interés del Estado, la Procuraduría actúa en la defensa legal. O sea, en términos más coloquiales, deberían ser los abogados del Estado, ¿no? Que defienden al Estado. En este caso, lo relativo al Ministerio de Educación. Que también tenemos al órgano de control institucional, ¿no? Mejor conocida como OSI, ¿no? ¿De qué se encarga la OSI, alumnos? A ver, ideas al chat para ir también aprendiendo de todo un poco hoy. ¿De qué se encarga la OSI? ¿De qué se encarga la Contraloría? ¿Cuál es la función de la Contraloría de la República, General de la República? ¿Quién me dice? ¿Alguien dijo yo? ¿De qué se encarga Javier? ¿Tienes levantado tu mano? Podríamos decir, Denis, de una manera más general, que la Contraloría es el órgano que se encarga de fiscalizar, de velar por la correcta ejecución y administración de los recursos públicos. Los recursos públicos que pueden gastarse, que pueden invertirse en gasto de personal, en gasto de inversión, ¿verdad? Porque el presupuesto público no solamente se invierte o no solamente se gasta en el pago de planillas o en el pago
relativo al personal, ¿no? Porque este es un gasto corriente, sino también hay un gasto de inversión, por ejemplo, cuando se ejecutan obras públicas, ¿no? O, por ejemplo, cuando se adquieren bienes, servicios u obras, la Contraloría tiene la potestad para poder fiscalizar, hacer acciones de control, control previo, control concurrente, control posterior, con la finalidad de identificar situaciones adversas, ¿no? O sea, situaciones de riesgo que podrían generar o han generado un perjuicio al Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando existen compras sobrevaloradas, cuando hay direccionamiento de obras, ¿verdad? Cuando existe colusión, cohecho, etcétera, etcétera. Entonces, este órgano se encarga, en el caso del Ministerio de Educación, de velar o de fiscalizar que los recursos asignados al ministerio se gasten, ¿verdad? Se gasten de forma transparente, sin corrupción y también dentro de la normativa institucional. Entonces, ¿por qué estamos viendo, estimados alumnos, este organigrama del Ministerio de Educación? Porque tenemos que entender, pues, que una entidad tan grande como el Minedu tiene diferentes entidades, ¿no? Tiene diferentes órganos, perdón. Tiene diferentes oficinas, miren, tienen oficina de cooperación y recursos internacionales, tiene una oficina de diálogo, una oficina de planificación, una oficina de información, una oficina de administración, ¿no? ¿Y qué pasa? Miren cuántas secretarías, miren cuántas direcciones tiene por viceministerio. O sea, estamos hablando de una entidad, miren, lo estoy poniendo en pequeño para que vean la dimensión de la organización compleja de la entidad. Entonces, ¿qué pasa si a ver, vamos a ver acá, si la Dirección General de Educación Regular quiere remitir una comunicación a la Dirección General de Educación Superior Universitaria? Como son, es decir, los directores, ¿no? Porque el oficio estamos indicando que son documentos que se remiten por funcionarios que tienen a cargo un órgano, tienen a cargo una dirección, ¿no? Que son funcionarios, digamos, que toman decisiones. No estamos hablando, pues, de un analista, de repente, especialista, ¿verdad? Sino de un funcionario que tiene una cierta jerarquía o cierto poder de decisión en la institución. Por ejemplo, hablamos en este caso, para hacer más claro el ejemplo, ¿qué pasa si el director general, deme un segundo, por favor? Ya, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el director, perdón, de la Dirección de Educación Básica Regular desea comunicarse o desea remitir una comunicación, por ejemplo, sobre una invitación, o desea poner de conocimiento una información al director general de desarrollo docente? Bueno, ambas son direcciones que pertenecen a una misma entidad. En este caso, al Minedu, ¿no? Entonces, si entre directores desean comunicarse, lo pueden hacer a través de un oficio. ¿Qué más? Veamos. Ahora, también existe los documentos o los oficios de área de circulación externa, ¿no? Quiere decir cuando funcionarios, directores que pertenecen a entidades e instituciones diferentes desean comunicar, informar, poner de conocimiento una situación, entonces deben hacerlo a través de un oficio, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si el director o el jefe de la Autoridad Nacional del Agua desea remitir una invitación, por ejemplo, al director nacional del Programa de Saneamiento Rural, que pertenece al Ministerio de Vivienda, o sea, ambas direcciones pertenecen
ministerios diferentes, ¿no? Estaríamos hablando de un oficio a nivel externo, ¿no? Una circulación externa, pero siempre recordando la jerarquía de estos funcionarios, ¿correcto? De estos funcionarios. ¿Hasta acá todo claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, estimados alumnos? ¿Verdad? No. Por ahí su audio, lo voy a silenciar porque creo que inconscientemente tengan cuidado con su audio, por favor. Ya, todo claro, ¿verdad? Nadie me dice nada. Entiendo que sí. A ver, ¿quién me dice, antes de pasar a analizar un oficio, cuál es la estructura general, cuántas partes tiene un documento administrativo? La vez pasada lo vimos. ¿Cuántas partes tiene un documento administrativo? ¿Y cuáles son? ¿Quién me dice? Tiene 3 partes. ¿Ya cuáles son? Encabezamiento, cuerpo y pie. Sí, correcto, ¿verdad? ¿Y podrías decirnos algunos elementos que tiene el encabezado? Datos generales, datos personales. Ya, por ejemplo, los datos del destinatario, ¿no? El logo de la institución, ¿en qué parte va? ¿En cuál de las 3 partes van? Encabezamiento. Sí, correcto, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces, vamos a revisar ahorita un ejemplo de un oficio, varios ejemplos en realidad para ir recordando la estructura de un oficio y después ya vamos a, de repente, hacer la práctica con algún, o sea, redactando un oficio, pero de algún tema que nos pongamos de acuerdo todos. ¿Está bien? Ok, vamos a ver. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de un oficio de una entidad pública, ¿correcto? Pero podemos hacer el ejercicio, si ustedes gustan, de una entidad privada, porque ya les he dicho la otra vez que acceder a los documentos de las entidades privadas es más complejo y más difícil porque todo está más cerrado. Podríamos encontrar alguno por ahí en internet, podríamos, pero no es que tenemos acceso. Recuerden que todos los documentos de la administración pública o la mayoría son de acceso público, ¿verdad? Entonces, por un tema de transparencia, de la ley de acceso a información pública, ¿no? Etcétera, etcétera. Y de ahí un poco nace esta accesibilidad o mayor accesibilidad para poder analizarlos. Entonces, lo primero de lo que les quiero volver a hablar es el encabezado, ¿verdad? El encabezado. Y aquí les voy a mostrar un mejor encabezado que este documento que están viendo acá, que es mucho más completo, ¿ok? Entonces, quiero que por el momento nos enfoquemos en el encabezado, porque vamos a ir parte por parte. Mire, enfoquémonos en el encabezado y en el pie de página. Este que ustedes ven acá es el encabezado y esta es el pie de página muy bien estructurado de documentos de la administración pública. Y vamos a analizar parte por parte, ¿correcto? Primera parte, el encabezado. El encabezado en las entidades públicas, el referido a los logos, o sea, esta primera parte que ustedes vemos acá, tiene un orden y tiene una estructura. Ya hemos dicho, y lo voy a volver a repetir, que la estructura, el diseño, el tamaño, el espaciado, el tipo de letra, etcétera, etcétera, o sea, en conclusión, todos los detalles relativos
a los logos de las entidades públicas en documento es algo ya preestablecido, normado y reglamentado en un documento que se llama Manual de Identidad Gráfica, que toda institución pública tiene. La otra vez lo vimos, pero para los alumnos nuevos les comento que en esta parte del encabezado tú no tienes que crear nada, no vas a diseñar nada, no, para nada. Simplemente tienes que limitarte a averiguar, ¿no? A buscar, descargar, ¿no? ¿Cuál es en el caso de la entidad correspondiente? En este caso, miren, para los que conocen, el programa subsectorial de irrigaciones es un programa, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Entonces, en estos casos, cuando hablamos de programas, por ejemplo, el MIRAGRI, que es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, tiene varios programas, ¿no? Agrorural es un programa que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿verdad? Agroideas es un programa que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. PCI es un programa que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Entonces, a lo que yo voy es que cada entidad tiene su propio logo, ¿no? En el caso del PCI, pero el lado izquierdo, superior izquierdo, ya tiene una estructura. Entonces, en este caso vamos a analizar cuál es la estructura de este logo que va en el encabezado, ¿no? Tenemos que saber de que este programa pertenece al ministerio, correcto, pero pertenece a un viceministerio en particular. Los ministerios pueden tener 2, pueden tener 3, ¿no? Viceministerios dependiendo de su organigrama, de su estructura orgánica. Entonces, siempre vamos a colocar en la parte superior, en el extremo derecho, el logo del programa donde se está remitiendo el documento, en este caso PCI, y en el extremo derecho vamos a colocar de mayor a menor jerarquía la estructura o las dependencias de las cuales depende este programa. En este caso, el escudo peruano y la palabra Perú siempre van, eso en cualquier ministerio, en cualquier entidad van. Lo que va a ir cambiando es, digamos, los cuadros colores grisáceos. Siempre va a ir de izquierda a derecha el nombre de las entidades de mayor a menor jerarquía. No solamente va a aplicar para el encabezado de la parte del logo, ya lo vamos a ver en otros documentos, pero para que ustedes más o menos lo visualicen, es que este logo va a tener, en el caso del programa, 3 cuadros grisáceos. Uno para la entidad de mayor jerarquía, que es el ministerio. 2 para la entidad que le sigue en jerarquía, que es el despacho viceministerial, y el tercero, ya que es el nombre del programa, ¿verdad? Entonces, esto no se complique mucho, ya lo van a encontrar seguramente preelaborado, ¿verdad? Solamente hay que darle una revisión, un chequeo, pero sobre esto solamente les doy como información, porque normalmente los que redactamos ya en las entidades públicas, tanto el encabezado como a pie de página ya se encuentra preestablecido en los documentos, preestablecido. ¿No? No eres el único, no vas a ser el primero y el único que redacte documentos, ¿verdad? No hay una sola persona encargada de la redacción de documentos en las entidades públicas. Entonces, con lo que les quiero decir con esto es que no nos compliquemos y simplemente pidan, ¿no? Una hoja editable de Word, un documento editable de Word que ya contenga estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, siempre vamos a colocar en la zona del encabezado, debajo de los logos, el nombre del diseño y el nombre del año, ¿no? Y algunos me dirán, pero licenciada, ¿por qué el nombre del diseño? ¿Por qué no solamente el nombre del año? Bueno, recordemos que estamos hablando de un oficio.
que es un documento formal y utilizado por funcionarios con capacidad de decisión. Entonces, hay que guardar siempre las formas, ¿verdad? Y se estila, ¿no? Se estila colocar adicionalmente al nombre del año, que ya les indiqué que el nombre del año, pues, cambia de forma anual, ¿verdad? Y que la persona o el funcionario encargado de modificar el nombre es el presidente de la República. Asegurémonos también de colocar el nombre del decenio, pero como vuelvo a repetir, ya en las plantillas editables que suelen manejar aquellos encargados de la redacción, este apartado ya está estructurado. Ahora, el orden y el estilo y la información que está en el pie de página también ya está estructurado en el manual de identidad gráfica del PCI en este caso, ¿verdad? Entonces, hay un orden para colocar los logos, hay un tamaño, o sea, lo que parece acá ordenado y listo es porque ya ha tenido una edición, un trabajo previo, ¿verdad? Y hay que respetarlo. Hasta acá, ¿alguna pregunta con el encabezado y el pie de página? ¿Alguna pregunta con lo que acabo de explicar del encabezado y pie de página? Todo correcto, Miss. Gracias, perfecto, muy bien, vamos bien. Ahora, me van a preguntar algunos de ustedes, licenciada, ¿y cuáles son los cambios que podemos ver de repente en empresas privadas? Porque yo sé que no todos tienen la aspiración ni actualmente trabajan en el sector público. De repente, un poquito que mi curso está más tirando para o con más información de los documentos de la gestión administrativa en el sector público, porque bueno, es mi especialidad, es a lo que yo me dedico, ¿verdad? Pero también estoy pensando en aquellas personas que trabajan, aspiran a trabajar o ya están laborando en el sector privado. Yo también en menor número, pero he tenido alguna experiencia en el sector privado. Entonces, en el apartado del pie de página y del encabezado hay más flexibilidad. O sea, las empresas colocan sus logos, ¿correcto? Pero no con esta exigencia, ¿verdad? Por ahí hay alguno que está en el sector privado, me puede confirmar esta información. También ya lo tienen predeterminado, preestructurado, ¿verdad? Algunas empresas tienen hojas membretadas, otras empresas tienen hojas editables, ¿verdad? O documentos editables. Entonces, normalmente en toda institución el encabezado y el pie de página es un apartado ya estructurado, ya establecido, ¿verdad? Porque en el caso de las entidades públicas hay una normativa que regula el diseño de los logos, la información, ¿no? La norma, pero en el caso de la empresa privada es la misma política empresarial la que decide qué información colocar, ¿verdad? Si va a colocar un QR, ¿verdad? Si va a colocar el nombre, no lo sé, de repente de la propia entidad, correcto, ¿no? Correcto, tienen pues por su propia organización mucha mayor flexibilidad. Entonces, no podríamos decir que para todas las empresas privadas existe una misma estructura, como en el caso de las entidades públicas, sino que es un poquito más variable, ¿no? Y hay que entender, pues, que es por su propia naturaleza, ¿verdad? Pero de todas maneras, en este apartado del encabezado y el pie, no nos compliquemos en el sentido de que no es algo que normalmente ni siquiera lo vamos a tocar, ¿no? Simplemente está ahí y hay que respetarlo como está. Salvo que veamos, pues, algún error grotesco, ¿no? Salvo que veamos por ahí, pues, algo que visualmente nos impacte, pero normalmente algunos, esto ya está preestablecido, pero que es importante que ustedes conozcan por qué y qué información contiene, ¿correcto? Sigamos. Entonces, una vez que yo tengo, vamos a ponerlo bien alto, bien con bastante zoom para que lo podamos, yo sé que en la pantalla pues se ve un poquito más pequeño incluso. Entonces, en el encabezado, y esto es lo que ustedes tienen que recordar
por si acaso, porque yo he visto a muchos alumnos que cometen el error de hacer esto. Miren, voy a abrir un documento de Word para terminar la parte del encabezado. Ok, vamos a poner este como ejemplo. Yo he visto que hay muchos alumnos que para activar el encabezado en un documento de Word editable, nosotros tenemos que hacer doble clic en el extremo superior del documento, es decir, acá. Y esta que estoy señalando yo es el apartado en donde se colocan toda la información que hemos visto, los logos, el nombre del diseño y el nombre del año, ¿correcto? Entonces, existen algunos alumnos que en vez de hacer esto, ¿no? No lo editan y hacen esto, ¿no? Empiezan a editarlo de esta forma o a este nivel. Entonces, esto es incorrecto. Siempre que nosotros trabajemos el encabezado, que como lo vuelvo a repetir, ya está trabajado en las entidades públicas, tenemos que asegurarnos que esté colocado en la parte del encabezado. ¿Ven acá que dice encabezado? ¿Ven aquí que dice encabezado? Entonces, existe por una razón, ¿verdad? Porque esta es la parte del documento editable en la cual se van a consignar esos datos, ¿ok? Aquí, no acá. Este no es el espacio para el encabezado. Siempre acá en el apartado que activamos haciendo doble clic en el extremo superior. Ahora sí, regresamos. Entonces, estábamos analizando este documento de aquí y veíamos el nombre del año, el nombre del diseño y del año, ¿ok? Entonces, vamos a analizar lo que viene debajo. Lo que viene debajo, ya en la parte editable, ¿no? Ya en la parte que no pertenece al encabezado con el documento que les acabo de mostrar, es esta información, ¿no? Esta información se resume en 3 datos. En orden, tú tienes que colocar la ciudad, el número del día, el mes y el año. Ciudad, mes y año. Ciudad, mes y año. ¿Correcto? Entonces, por regla ortográfica, en primera letra del mes va en minúscula. Y el error que yo veo más común en este apartado de fecha, mes, día, mes y año, ciudad, día, mes y año, es en esta parte de acá. Porque, por ejemplo, esta entidad queda en un distrito de Lima y existen algunas que colocan La Molina, Miraflores, San Isidro, coma, San Juan del Lurigancho, coma, ¿no? Callao, coma, ¿no? Entonces siempre tiene que respetarse el nombre de la ciudad, a nivel de ciudad. Si bien es cierto, esta entidad está en La Molina, pero lo que debe respetarse es colocar el nombre de la ciudad, ¿no? Lima, en este caso, ¿verdad? Lima. Después de la ciudad siempre va la coma y un espacio, y luego colocamos el día, el mes y el año en el que nos encontramos. Otro error que yo siempre veo es que después del año colocan un punto, o sea, lo colocan así. Yo he visto, miren, los errores más frecuentes son estos, lo voy a escribir en el chat. Colocar La Molina, 9 de octubre de 2024. Colocar también, lo que yo veo mucho es Lima, 9 de octubre de 2024, punto, ¿no? Le colocan un punto al final, que no corresponde, no va, ¿no? Y no tendría por qué ir, ¿no? Entonces, esos son de los 2 errores más comunes que yo veo en la fecha. Así que hay que tener mucho ojito, mucho cuidado con eso. ¿Hasta acá es claro? Sí, ¿verdad? Para seguir con los datos del correlativo. Ya, voy a explicar este apartado que de repente para muchas personas pueden ser complicado, sobre todo para los que trabajamos en las entidades públicas. Pero ¿por qué tantas letras, licenciada? ¿Por qué no hacen un resumen? Ya, voy a explicar por qué.
Todo tiene un porqué, todo tiene un sentido. Entonces, esta parte que yo estoy señalando ahorita con mi cursor, que ustedes lo ven señalado, se llama correlativo, ¿ya? Entonces, el correlativo está compuesto de, yo me atrevería a decir que tres partes, ¿no? O tiene tres datos importantes. Primero, este correlativo siempre va en negrita, siempre va en mayúscula, negrita y subrayado. Subrayado. Mayúscula, negrita, subrayado. Mayúscula, negrita, subrayado. Ok. Ahora, ¿cuál es la estructura del correlativo? ¿Cómo se estructura un correlativo? Fácil, fácil. Primer lugar, lo que yo tengo que hacer, estimados alumnos, es colocar el nombre del documento al principio. Ejemplo, en este caso un oficio, ¿verdad? Pero también existen los oficios múltiples. Entonces, si es un oficio múltiple, tenemos que colocarle oficio múltiple, número, ¿no? Si es una carta, carta, número, ¿no? O oficio, número. Hasta ahí, claro. Ahora, todo documento, oficio o cartas tiene asignado, de acuerdo a la, digamos, al registro de los documentos, un número. Ese número empieza en 1 cuando empieza el año. Por ejemplo, el 1 de enero del 2025, ya bueno, el 1 de enero no porque es feriado, ninguna entidad pública trabaja. Vamos a ponerle el 4 de enero. El 4 de enero del 2025, que se empieza un nuevo año, ¿verdad? Entonces se inicia el primer oficio o la primera carta con el número 1. Se tiene que registrar, ¿verdad? Las secretarias o el personal a cargo tiene un Excel, tiene algún tipo de documento a través del cual se registran los oficios remitidos, ¿no? Entonces hay una secuencia, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, ¿hasta cuánto puede ser, licenciada? No existe un número límite, simplemente va a depender del alcance al que lleguen hasta el último día del año, ¿no? Si, por ejemplo, bueno, nadie trabaja el 31, vamos a pensar que el último oficio salió el 26 de diciembre. Yo he visto, pues, que pueden llegar a 500 oficios, 1000 oficios, 800 oficios, ¿no? Todo tiene una secuencia y un orden. Ahora, me van a preguntar, licenciada, ¿y si yo redacto un oficio, ¿y cómo yo voy a saber qué número le corresponde? Bueno, no, tanto en el sector público como privado, no se complique. Tiene que existir sí o sí una persona, un trabajador encargado del registro de esos documentos. Por ejemplo, cuando yo redacto un documento, porque parte de mi trabajo es redactar documentos dependiendo de mis funciones o los encargos que yo reciba, yo redacto todo el documento y cuando yo lo tengo listo y revisado por mi jefe, le pregunto a la secretaria qué número sigue o qué número corresponde, ¿no? Ella me dirá 70, 85, 82, y yo no cuestiono porque ella tiene el registro, ella tiene el orden, ella es la responsable de llevar esa secuencia. Simplemente me dedico a colocar. Ahora, otra pregunta que me van a hacer, ¿pero por qué, licenciada, tengo que anticipar los ceros delante del número? Por ejemplo, 0001, 005, 00100, bueno, por reglas semánticas. De esa forma es que está bien estructurado. Si nosotros vamos a enviar, por ejemplo, el oficio número 001, entonces tendremos que usar la siguiente, ¿no? Siempre en la parte del número tienen que haber 5 dígitos. En este caso, si es 001, bueno, colocamos 4 ceros y el 1, ¿verdad? Y así es el oficio 580, y así es el oficio 580, entonces ya correspondería esta numeración. A ver, escríbanme si fuera el oficio 1050, ¿cómo lo escribirían? A ver, al chat.
Oficio 1050, ¿cómo lo escriben? Correcto. ¿Quién fue el primero? A ver. Cristian, excelente, ¿verdad? ¿Por qué? Jocelyn, 2 ceros adelante, no, porque ya estamos contando los 5 dígitos, ¿verdad? Correcto. Ya. Ahora, el 2024, ya saben, ¿no? Porque le corresponde el año. Si estamos en el 2024, si es el 2000, ha sido el 2021, etc. Ahora, voy a explicar la estructura de las siglas, ¿ya? Tienen la misma lógica que los logos. Miren ustedes que siempre hay que, cuando veamos el correlativo, siempre hay que alzar la mirada para ver la estructura del logo, ¿correcto? Me refiero a entidades públicas, ¿no? Por si acaso. Entonces, toda entidad pública tiene siglas, tiene abreviaturas, ¿ya? Entonces, estas abreviaturas no las crea Natalia, no las crea Jimena, no lo crea Ana, no. Ya están aprobadas y reglamentadas. Yo quisiera que ustedes entiendan esto, alumnos, y se lleven un poco este conocimiento, si puedo yo compartirles, que en el Estado tú como funcionario no creas nada. Todo ya está reglamentado, todo está por escrito, todo está normado. Si no lo sabes, hay que revisar, investigar, buscar, leer, pero todo está normado. Entonces, estaría bien que yo en vez de ponerle Midagri, le coloque Minagri, no, ¿verdad? Porque no es el acrónimo ni es la abreviatura aprobada de la entidad. Yo tengo que respetar. Si no la conozco, yo la busco, reviso, pregunto, consulto, ¿verdad? Para cerciorarme que lo estoy haciendo de forma adecuada. Normalmente en las entidades públicas, los que ya manejamos un documento editable, pues este apartado ya viene preestablecido, ¿no? O sea, ya no hacemos mucho análisis porque pues, enviamos documentos todos los días, ¿no? Proyectamos documentos todos los días. Pero de repente para ustedes, que va a ser la primera oportunidad que lo van a ver, es importante que sepan cuál es su estructura. Entonces, la estructura de un correlativo, voy a ponerlo acá. La estructura de las siglas de un correlativo se ordena de izquierda a derecha, de mayor a menor jerarquía. Ya hemos explicado que las entidades pertenecen a un ministerio, pero tienen una estructura orgánica, ¿verdad? En este caso, este programa pertenece a un ministerio. Entonces, ¿cuál es la entidad de mayor jerarquía con la cual voy a empezar? Con el ministerio, ¿no? El ministerio siempre se colocan las siglas, y en este caso, las siglas oficiales, aprobadas y reglamentadas, es Midagri, ¿no? Vamos a separar las siglas del ministerio o en este caso de los órganos de mayor jerarquía por guión, y cuando ya empezamos con la división de la entidad en la cual se está remitiendo el oficio, colocamos un slash de separación. Es decir, para que lo puedan entender, vamos a hacer el ejemplo con otra entidad. Ya, vamos a pensar en el Ministerio de Cultura. ¿Cuáles son las siglas del Ministerio de Cultura? MINCUL, ¿verdad? Ahora, cualquier programa dentro del Ministerio de Cultura pertenece al ministerio, pero también pertenece a un viceministerio, ¿no? Vamos a pensar no sé ahorita el nombre exacto de un viceministerio, porque es un ministerio ajeno, no tengo mucha vinculación, pero vamos a inventarnos uno, ¿no? Despacho viceministerial de preservación del patrimonio arqueológico, ¿no? Vamos a pensar que sus siglas son DVPPA. Entonces, vean el chat. En el chat hemos hecho otro ejemplo, ¿no? Hemos pensado en un programa que pertenezca al Ministerio de Cultura. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las siglas del Ministerio de Cultura? MINCUL. No porque a mí se me ocurrió, sino porque ya está normado, está reglamentado. Lo que sí hemos inventado es el viceministerio, ¿no? Hemos creado ahorita un viceministerio de preservación del patrimonio arqueológico. Entonces, hasta ese rango
de entidad, yo separo con un guión al medio. Pero cuando ya empiezo a hablar de la estructura del programa, de la estructura del órgano remitente de ese oficio, lo separo con un slash, ¿verdad? Y de ahí continúo con las siglas, con el guión en medio. A ver, ¿dónde estoy? A partir de este slash va a diferenciar la organización de mayor jerarquía, que es el Midagri y el viceministerio, y después del slash ya la organización interna de esta entidad. Porque si bien es cierto, este documento ha sido remitido por el PCI, pero el PCI como institución también tiene una estructura, ¿verdad? También tiene jefaturas, también tiene departamentos, también tiene direcciones, ¿no? Entonces, también es posible que el documento haya sido remitido desde una unidad específica del programa. Y de repente me van a decir, licenciada, pero ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿por qué los documentos del Estado se hacen tan complejos para llegar a este nivel de detalle? Yo les voy a explicar la razón. La razón por la cual tenemos que llegar a este nivel de detalle, de irnos de la entidad de mayor jerarquía a la entidad, digamos, a la unidad específica que remitió el documento, es para poder identificar. Esto es una medida de identificación, ¿no? Obligatoria para las entidades públicas. Por ejemplo, si el documento hubiera sido enviado por la unidad de asesoría jurídica del PCI, hubiera ido así los acrónimos o esta división, ¿no? Hubiera ido así, Midagri, después que tenemos que poner el despacho viceministerial, ¿no? Despacho viceministerial en este caso es desarrollo agrario, ¿no? Colocamos el slash ya para colocar el PCI, y la unidad de asesoría jurídica siempre es UAJ, ¿no? Entonces ya tenemos esa estructura. Entonces va a depender y va a cambiar porque puede que el oficio sea remitido por una unidad diferente, por una dirección diferente. Entonces, esta correlativo va a cambiar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Me dejé entender? ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, si alguien no lo entendió, con todo gusto podría volver a explicar, pero necesito que me lo comenten. Chicos, ¿están ahí? ¿Alguien por ahí con vida? Ya. ¿Alguien más de Jimena que sea tan amable de confirmarme que todo se ha entendido? Todo quedó claro, muchas gracias por la explicación. Ya, ahora, genial. Ya vamos avanzando, miren, ¿ve? Vamos a explicar una parte donde siempre se pueden equivocar las personas. Y yo les voy a decir qué datos obligatorios debe tener el destinatario para que sea correcto. Entonces, debajo del correlativo se consignan los datos del destinatario. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, vamos a estudiarlos ahorita porque a veces pasa, créanme que pasa, que se colocan incompletos, se colocan en diferente orden, se omiten información y se genera, pues, primero una afectación a la estructura del documento y segundo, recordar otra vez que estos documentos son formales, ¿verdad? Y como son formales, siempre tenemos que tener extremado cuidado con los detalles para asegurarnos de que sea un documento pulcro y prolijo, ¿ok? Entonces, vamos a dar una vista general de los datos del destinatario, perdón. Primero que tenemos que empezar con señor o señora,
Por ahí, no sé quién me decía, licenciado, ¿y qué pasa si el señor Eric es ingeniero, abogado, doctor, PhD, máster, psicólogo? O sea, si tiene alguna profesión que es completamente válido. Yo está bien que yo coloque señor ingeniero, ingeniero, ING, o el acrónimo del grado que, profesional o académico que la persona tiene. Entonces, para aclarar, en el caso de los oficios, no consideramos la formación académica de la persona. Puede ser, pues, bueno, en el caso que, al menos que sea presidenta, ¿no? Que siempre se coloca señora excelentísima presidente de la República, pero bueno, es un caso en particular. En estos casos, en los casos de los oficios, se coloca señor si es hombre, señora si es mujer. Si estas personas tienen profesiones, que seguramente los tienen, excelente, pero no hacemos esa mención en el apartado de datos del destinatario. ¿Correcto? Correcto. Entonces, debajo del señor, yo tengo que colocar los nombres completos de la autoridad, funcionario, director o quien haga sus veces. Yo no puedo poner, por ejemplo, Eric, Freddy, Hey. No puedo poner. O yo no puedo poner Eric Gamarra, punto. No. Aquí los nombres son completos en orden y bien redactados, porque saben ustedes que hay nombres que tienen 2P, 2N, ¿verdad? 2A, 2R. Entonces, si no sabemos cómo se escriben exactamente los nombres, la otra vez les dije, y les vuelvo a repetir, que para conocer los nombres completos y exactos de los funcionarios, deben buscar en Google directorio de funcionarios y colocar la entidad correspondiente. En este caso es una municipalidad, ¿verdad? Entonces yo he buscado en Google directorio de funcionarios de la municipalidad distrital de Independencia y yo he podido conocer cuál es el nombre completo del alcalde. Por ejemplo, yo sabía que se llamaba Eric Gamarra, yo lo sabía, porque así lo conocemos, pero el señor tiene 2 nombres y 2 apellidos. Entonces tenemos que, en el marco de la formalidad, colocar sus nombres y apellidos completos. No un nombre, no un apellido, no la inicial de un apellido y un punto, no. Nombres y apellidos completos. ¿Qué más tenemos en los datos del destinatario? Tenemos, ya hemos visto, señor o señora, nombres y apellidos completos y a continuación el cargo, ¿no? El cargo. En este caso es alcalde, puede ser director, jefe, gerente, subgerente, ¿qué otro cargo? Bueno, habrá que ver el cargo, pero puede ser diverso, ¿verdad? Dependiendo cuál. En este caso, alcalde. ¿Alcalde de dónde? Alcalde de la municipalidad distrital de Independencia. Municipalidad distrital de Independencia. ¿Dónde está ubicado esa municipalidad? En Avenida Federico Uranga, iba a decir Ungara, Uranga, número 417, Complejo Deportivo. ¿Dónde ubico las direcciones de las instituciones públicas? Lo ubico buscando su portal web institucional o en Google. Porque yo, por ejemplo, no sabía dónde estaba la municipalidad exactamente. Entonces yo podía poner Pisco Ica, pero no está bien, ¿verdad? Porque yo tengo que, pues toda entidad tiene una dirección, ¿no? Tengo que poner la dirección completa, la dirección completa. Señor, nombres y apellidos, cargo, institución, dirección
Y usualmente colocamos este apartadito de acá que se llama presente, ¿no? Presente también en minúscula y subrayado. Es una formalidad que se coloca dentro de los oficios normalmente, ¿correcto? O sea, esto ya no revisto una mayor explicación, simplemente es una forma, ¿no? Un uso ya estandarizado en los documentos. Vamos a repasar. Estructura de de los datos del destinatario. Señor, nombres y apellidos completos, cargo, institución, dirección y presente. Bien, todo claro. Ahora, después de los datos del destinatario, siguen dos apartados que normalmente generan alguna confusión en las personas que recién están redactando. Voy a empezar por las referencias, ¿ok? Primero, hay que indicar que el asunto y la referencia van alineados a la misma altura. Ustedes ven que el nombre del asunto y la referencia y los dos puntos están alineados en la misma altura, en el mismo lugar, ¿correcto? Siempre tienen que estar alineados. Ahora, ¿qué son las referencias? A ver, ¿quién sabe qué son las referencias? ¿Quién me escribe en el chat qué son las referencias? ¿Qué ideas tienen sobre referencias? Ya, Denis ha dado una idea, otra idea. Denis ha dicho algo importante, ¿no? Son documentos ya enviados o ya entregados, correcto, pero que guardan relación con el asunto del documento que vamos a enviar, ¿verdad? No son cualquier documento enviado o remitido o recepcionado, no, son documentos, todos ellos guardan relación con el asunto del oficio. Buenas noches, Jenny, ¿no? Entonces, los documentos de la referencia que se consignan en la referencia son aquellos que han sido recepcionados o tramitados con anterioridad a la fecha de envío del oficio, que guardan relación y o vinculación con el asunto del documento y que son utilizados para argumentar en el cuerpo del documento. Ahora, en ese sentido tenemos que concluir que los documentos de la referencia son documentos ya tramitados, ya recepcionados, recibidos, derivados, etcétera, que guardan relación con el asunto, que tienen un sentido. Yo lo referencio porque yo quiero en el cuerpo del documento hacer alusión a ese documento previo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a invitar a una capacitación, vamos a poner un tema sencillo, ¿ok? Si yo quiero invitar ahorita bueno, ya lo comenté, pero ahorita voy a volver a explicar. Si yo quiero utilizar un
una referencia es porque la voy a mencionar en el cuerpo del documento. Me va a servir para darle sustento, mayor sustento a mi documento. Me va a servir para hacer recordar o traer a colación, ¿no?, un documento anterior que tiene importancia en relación al asunto actual, ¿verdad? O, por ejemplo, una referencia yo puedo colocar de repente un memorándum, ¿no?, a través de la cual he recibido la orden y la disposición de tal funcionario de llevar a cabo tal jornada de capacitación. O de repente que en el marco de una directiva tal, entonces yo coloco el número de la directiva, el nombre completo de la directiva, lo coloco en la referencia, ¿no? Entonces siempre los documentos de la referencia me van a servir a mí para fundamentar en el cuerpo del documento, ¿no?, algún ítem o hacer alusión, ¿no?, a algo ya aprobado, a algo ya tramitado, ¿correcto? La selección de los documentos de la referencia se dan a discreción o a criterio de quien lo está redactando. No es que exista una obligatoriedad de poner cuáles y tales documentos, no. Lo que existe es un uso, ¿verdad? Un uso por, digamos, ya por usos y costumbres, que todos los que estamos en el ámbito o tenemos alguna responsabilidad con la redacción de los documentos, siempre va a ser muy importante que referenciemos bien, Si se han tramitado 4 documentos anteriores que guardan relación con el asunto, y los voy a mencionar en el cuerpo del documento, yo traigo a colación esos documentos. Tengo que, ¿verdad? Tengo que, además de referenciarlos, anexarlos al oficio. ¿Qué quiere decir? Que yo, en este caso, yo he remitido este oficio 000 o 058, ¿verdad? Y adicional al documento del oficio, yo estoy anexando la carta 453 y la carta 403. No es solamente mencionarlo, yo tengo que tener el documento en físico y anexarlo al oficio después de que termina mi oficio. Yo empiezo a anexar las referencias en el orden en el que yo las he consignado. Ahora, me podrían preguntar, maestra, licenciada, miss, ¿por qué las referencias no se hacen en números, no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué en letras? Bueno, por un estilo semántico, por una regla ya aceptada en la comunidad, ¿no? Por un criterio de formalidad, siempre las referencias tienen que consignarse en letras minúsculas, ¿verdad?, alineadas con el asunto. Siempre hay que procurar respetar el orden, las distancias, la sangría, los espaciados. En este caso, tiene que guardar, ¿no?, un orden de letras, ¿no? A, B, C, D, E, F. Acá solamente hay 2, pero pueden ser más. Ya comenté, Jenny, pero te vuelvo a comentar que la pregunta no sé si iba cuando usamos referencias o cuando usamos un oficio, pero te respondo las dos. Las referencias los utilizamos siempre que exista un acervo documentario previo a la remisión del oficio que guarde relación con el mismo y que te va a ayudar a fundamentar mejor tus ideas, ¿verdad? Pregunta, licenciada, ¿siempre siempre estoy obligada a colocar referencias? No, porque si es un documento, digamos, que se tramita sobre un asunto que por primera vez es abordado, de repente no hay ninguna referencia, no pasa nada, ¿verdad? Normalmente se coloca, normalmente. Y ya hemos dicho que un oficio se utiliza, ¿verdad?, para comunicar, poner de conocimiento, informar una situación, y que es un documento formal utilizado, ¿no?, por funcionarios con ciertas características y con cierto rango. Existen oficios de carácter o mejor dicho, de circulación interna y de circulación externa. Ahora, el asunto, ¿no? El asunto suele ser uno de los ítems más controversiales y más
en donde las personas suelen tener más problemas, ¿no? Y yo me pongo en el otro lado porque también en algún momento he estado aprendiendo, ¿no? He estudiado o he sido estudiante, entonces también se me hacía un poco complejo porque parece ser la parte más fácil, pero suele ser a veces la parte más difícil. Porque tú en el asunto tienes que resumir, condensar, colocar, ¿no? De forma breve, clara y concisa el resumen de tu documento, de lo que quieres transmitir con el documento. Entonces, los errores más comunes en el asunto, en la redacción del asunto, son los siguientes. Número 1, la extensión. Existen, y yo he visto, seguramente ustedes también, asuntos que son extremadamente largos. Largos que tienden a confundir a las personas, tienden a confundir al destinatario, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en redactar bien el asunto porque tenemos que pensar que quien lee el documento, quien recibe y lo lee, normalmente no lee todo el cuerpo. Lo primero que lee es el asunto, ¿no? Y una vez que leyó el asunto, bueno, si está interesado, leerá el resto del cuerpo. Si no, solamente con el asunto de repente lo derivará a otra área, ¿verdad? Entonces, el asunto va a ser el elemento focal principal de tu documento que la mayoría de personas va a ser lo primero y posiblemente lo único que realmente lean la mayoría de personas. Entonces tenemos que tener especial cuidado con eso para que cuando la persona revise el asunto, lea el asunto, tenga claro cuál es el tema que vas a desarrollar, la solicitud que vas a remitir, la información que vas a compartir. Si tú no eres claro en el asunto, la persona, no, el destinatario no va a entender lo que quieres decir y posiblemente, pues, ¿qué puede pasar? Que tu documento sea derivado mal a un área que no le corresponde, que tu documento no sea respondido, que tu documento sea observado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante, y lo voy a poner en el chat, ¿no? Que nos enfoquemos en redactar un asunto que sea claro, preciso y corto, ¿verdad? En el que comuniquemos directamente el resumen de lo tratado u abordado en el cuerpo del oficio. Ahora, mi recomendación es que el asunto lo dejen para el final, ¿ya? Porque normalmente cuando uno redacta un oficio, no lo hace ni en 5 minutos, ni en 10 minutos, ni en 20 minutos. Usualmente uno cuando le encargan, lo que me pasa a mí, ojo lo que me pasa a mí, cuando a mí me encargan redactar un documento, voy bosquejando en mi mente las ideas del documento, ¿no? Voy pensando en qué documentos necesito referenciar, de repente los voy descargando, ¿verdad? Los guardo en una carpeta, los tengo descargados ya. Voy colocando algunas ideas así en frío, generales, ¿no? Y para los que trabajan en esto me pueden dar la razón, uno va constantemente revisando, redacta, corrige, redacta 2 párrafos, vuelve a corregir, vuelve a leer, le cambia el orden. Entonces hay un trabajo, ¿no? Hay un trabajo en la redacción del cuerpo del documento que es la parte principal, que usualmente siempre va a revisión, ¿no? Siempre está en constante evaluación por ti o por de repente otras personas a quien les pides apoyo. Entonces, la sugerencia es que una vez que ya has tomado el tiempo y has invertido el tiempo en pulir tu cuerpo y lo tienes terminado, estoy segura que vas a tener la idea más clara para redactar el asunto, ¿no? Porque ya has abordado el tema desde todas las aristas posibles y tienes claro cuál es el objetivo o cuál es, perdón, el sentido, el cuerpo y el espíritu del oficio. Entonces vas a tener todos los elementos para poder redactar el asunto
de forma rápida y clara. Vamos con lo que sigue porque nos gana la hora. Entonces, vamos a ver ahora el cuerpo de un documento. El cuerpo, perdón, de un oficio. Vamos a ver el cuerpo de un oficio bastante sencillo, ¿no? Porque creo que tenemos que empezar por ahí. De nada nos sirve revisar un oficio más complejo, ¿verdad? Cuando de repente alguno de sus compañeros todavía, o es su primera experiencia, ¿no? Entonces vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Entonces, el cuerpo del documento va a ser la parte más importante del oficio, ¿correcto? Es aquella que nos va a tomar, pues, más trabajo realizar, más trabajo hacer, ¿no? Para ir puliéndolo. Entonces, en el marco de la formalidad del documento, ¿no? En este caso, por ejemplo, este oficio traslada la opinión sobre un proyecto de ley a la presidenta de una comisión del Congreso de la República, ¿no? Normalmente, para los que conocen, ¿no? Cuando algún legislador presenta un proyecto de ley, ese proyecto de ley pasa diversos filtros antes de ser aprobado. El primer filtro que tiene que pasar un proyecto de ley es que sea debatido y discutido en una comisión, ¿no? En el Congreso existen varias comisiones, ¿no? De varios temas: comisión de Constitución, comisión de Presupuesto, comisión de Salud, comisión de Educación, comisión de Agricultura. Entonces, dependiendo de la tipología del proyecto de ley, lo primero que se hace es derivarlo a una comisión. La comisión es la encargada de debatir la estructura del proyecto, el contenido del proyecto, y en una de esas funciones es pedir opiniones técnicas a otras entidades sobre la viabilidad del proyecto. En el caso de este oficio en particular, ¿no? En el caso de este oficio en particular, lo que está haciendo esa comisión es pedirle a un órgano especializado que revise el proyecto de ley y que emita una opinión. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Por tales y cuales razones, por tales y cuales base legal, ¿no? Entonces, no es que esa opinión sea obligatoria, o sea, que si una entidad dice que no, el proyecto de ley no va. No es así, porque no es una decisión que condicione el tratamiento del proyecto de ley, pero sí tiene influencia, ¿verdad? Porque si una entidad especializada te está diciendo que no es viable técnicamente, que no tiene objetivos claros, que no va a coadyuvar a la solución de algún problema, entonces no tiene mucho sentido continuar debatiéndola, ¿verdad? Entonces, en este caso, la Autoridad Nacional del Agua se está pronunciando sobre un proyecto de ley remitido a consulta por el Congreso de la República, específicamente por una comisión en particular. La Autoridad Nacional del Agua ya tiene su opinión. Seguramente ha derivado a alguna dirección para que en el marco de sus competencias, ¿no?, elaboren un informe y manifiesten una posición institucional sobre ese proyecto de ley. Entonces, lo que está haciendo el jefe de la Autoridad Nacional del Agua o el secretario general de la Autoridad Nacional del Agua es trasladarle, ¿no?, a la presidenta de la comisión dicha opinión sobre el proyecto de ley. Vamos a darle una lectura rápida. Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo de la señora Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, en atención al documento de la referencia. Ven ustedes que en este caso está referenciando un solo documento. Me imagino que ese documento es a través del cual la congresista le pidió a la ANA que emita una opinión técnica, ¿no? Estoy segura que es ese. Entonces,
lo utilizamos en el desarrollo del cuerpo del documento, ¿verdad? Cuando decimos en atención al documento de la referencia es porque hacemos alusión a este documento de acá, que es el oficio 979, por el cual solicito opinión sobre el proyecto de ley número tal, ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura. Al respecto, se remite para su conocimiento y fines el informe tal, que adjunta el informe legal tal de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional del Agua, mediante el cual se da respuesta a lo solicitado por su despacho. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima. Atentamente tal. Ok, vamos a analizar dos cosas acá. En primer lugar, el inicio y la oración de inicio y el párrafo final. Este párrafo final que ustedes ven ya son estilos, ¿no? Existe este y existen otras frases que se estilan utilizar, ¿verdad? Guardando, por supuesto, la formalidad del caso, ¿no? Entonces, siempre vamos a despedirnos en la línea de sin otro particular, ¿no? A ver, ¿qué otro podemos utilizar? Sin otro particular, sin otro pendiente, sin nada más que agregar, ¿no? Finalmente, ¿no? Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima, ¿no? Pero usualmente el apartado más utilizado, ¿correcto? Siempre tenemos que colocar el atentamente con una coma antes de indicar la firma del remitente. Pero como ustedes pueden ver en el cuerpo, ¿cuántos párrafos tenemos? 3 párrafos, ¿verdad? Cualquiera que lo lee, lo entiende, ¿cierto? Porque está siendo claro. Está siendo claro, conciso con lo que quiere transmitir. Ahora, existen oficios que por su naturaleza requieren un mayor número de párrafos, un mayor desarrollo en el cuerpo, por supuesto, ¿verdad? Lo vamos a poder ver ahora, no creo, porque el tiempo nos está ganando, pero más o menos para que ustedes tengan una idea de la forma en cómo se debe redactar el cuerpo de un documento. ¿Cómo yo voy a ganar experiencia, profesora? ¿Cómo yo voy a ganar experiencia? Con la práctica, alumnos. Es la única forma, les digo con sinceridad, es con la práctica, ¿no? Tienen un poco que atreverse a practicar, ¿no? De repente ahora pueden ser pues documentos solamente para práctica y algún día ya serán realmente necesarios, ¿no? La única forma, vuelvo a repetir, es con la práctica. Yo les puedo enseñar mucho aquí, correcto, les puedo compartir reglas, estructuras, normas, correcto, pero esto de aquí se gana con la práctica. Jenny nos dice, maestra, al inicio del documento no se utiliza sangría. ¿Te refieres desde la fecha o desde qué? No entiendo muy bien tu pregunta, pero evidentemente todo documento tiene espacios interlineados que tenemos que respetar. Por ejemplo, los datos del destinatario, como ustedes pueden ver, no tienen espaciado o tienen el mínimo del espaciado, ¿correcto? Ese es el estilo en el que se coloca. Pero en el manual de identidad gráfica van a poder encontrar también estas reglas de espaciado, ¿verdad? De interlineado, de sangría que deben de tener. Lo que sí les puedo decir es de que normalmente se utiliza Arial número 11 en el cuerpo y en general en el desarrollo del documento, y solamente en el nombre del año y del diseño vamos a colocar Arial número 8,
o Arial número 9. Entonces, en el cuerpo del documento se utiliza Arial número 11. En el nombre del año y del diseño utilizamos Arial 8U9. Ahora, para finalizar, una vez que yo he concluido, vamos a ver este ejemplo. Una vez que he concluido, pues yo tengo que suscribir el documento. ¿Cuántas formas de suscripción de documento existen? 2, física y digital. Existe la firma digital con el DNI electrónico, ¿no? Para aquellos que lo han utilizado, pero si no, no hay ningún problema, existe la firma digital. Entonces, esta parte de acá está compuesta por 2, vamos a recortarlo para poder enseñarlo mejor. Ya, a ver. Tiene 2 partes, la firma y la posfirma. La firma básicamente es la gráfica, ¿verdad? Es la gráfica manual que toda persona tiene consignada en su DNI como su firma, ¿no? Abajo de la firma siempre tiene que ir consignado nombres y apellidos, el cargo y la institución a la que pertenece. Nombres y apellidos, cargos y la institución en la que pertenece. Pregunta, ¿esto podría hacerse de forma digital? Podría hacerse de forma digital. Va a depender, pues, no lo sé de cuándo, de qué año es este documento, ¿no? De repente no tiene DNI electrónico, bueno, va a depender de varios factores, ¿ok? Pero cualquiera de los 2 es completamente válido. Ahora, vamos con este apartado de acá. ¿Qué significa CUT? CUT, ¿qué significa, alumnos? Significa código único de trámite, ¿verdad? Entonces, cuando tú ingresas un documento, cualquiera que este sea a cualquier entidad pública, siempre se te asigna un CUT o también llamado un número de expediente, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos ayuda? ¿En qué nos colabora esto, licenciada? Nos ayuda a poder identificar el documento en el sistema interno de gestión documentaria de la entidad. Básicamente nos ayuda a identificarlo, ¿verdad? Para que la persona que lo tramite, pues ya pueda saber cuál es el número de expediente, cuál es el número de código de este documento. ¿Y qué significa el CC? Significa con copia, ¿verdad? De repente yo quiero enviarle este oficio para conocimiento del presidente de la República con copia a la Presidencia de la República, al Consejo de Ministros, al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, cuando yo remito con copia, ¿qué significa? ¿Que yo solamente los voy a colocar acá? No, ¿verdad? Sino que yo tengo que tomarme el trabajo de ingresar a mesa de partes y remitir ese documento a las entidades que yo he colocado con copia, ¿no? Para que tomen conocimiento de los alcances del documento. Bueno, estimados alumnos, esto ha sido por el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos estaremos viendo el día sábado para poder conocer otros 2 documentos de petición administrativa. Espero que le haya sido útil. A Samuel, esos documentos se los voy a estar subiendo a un Drive y posteriormente se los voy a trasladar a través de la coordinadora. Que tengan una buena noche y un buen día mañana. Nos vemos.